tardes, noches ya casi a todas y a todos. Bienvenidos a la Casa de la Huelga, que voy a decir bienvenidos a vuestra casa, ¿no? Gracias por la asistencia y, en primer lugar, disculpar a Noelia, a la presidenta de la asociación, que, bueno, sabéis que a veces, lo sabéis también como nosotros, a veces combinar la vida laboral, ya no voy a decir la personal, sino la vida laboral con la vida asociativa, llega a ser bastante complejo, ¿no? Bueno, yo soy Javier, para quien no me conozca, voy a hacer una muy breve intervención para luego cederle la palabra a Juan, que hará la glosa de nuestro ponente de hoy. Y antes de darle paso, sí que me gustaría pues hacer una pequeña reseña y también hacer un pequeño comentario, porque, como sabéis, voy a hacer primero un pequeño comentario organizativo de la asociación y luego un pequeño comentario sobre nuestro ponente, ¿no? Sabéis que hace, y si no lo sabéis os lo digo yo, que hace ni un mes de la renovación de la Junta Directiva, Noelia, la nueva presidenta, que sustituyó a Kiko, también aquí presente, que nos acompaña como no podía ser de otra manera. Hace apenas, lo que digo, un mes que se ha renovado la presidencia, la junta directiva de esta asociación. Y entonces quería aprovechar este momento nuevamente, pues, para, como ya hizo la presidenta, pues agradecer a los socios y a toda la gente que nos apoya asistiendo a las charlas, y a la universidad y al Ayuntamiento de Langreo, pues el apoyo que ha dado siempre a esta organización, ¿no? Esta es la primera charla que presento como vicepresidente de Cauce, al menos. Otras veces me tocaba estar en esta mesa, pero de otra forma, y me hace especial ilusión presentar una charla que habla sobre la historia de las izquierdas en nuestro país, como podréis imaginar. Me gustaría comentar también que el hecho de que la nueva junta directiva esté encabezada por una mujer por primera vez, y que sea una mujer joven, y pues la vicepresidencia la lleve yo mismo, que también creo que, no sé si de espíritu, pero al menos de DNI soy una persona joven, creo que, como comentaba con Juan hace unos momentos, es demostrativo de que, bueno, pues al final esto tiene relevo, esta asociación tiene presente y, por lo tanto, tiene futuro, y que al final, pues es importante que las cosas se vayan renovando. ¿Y con esto qué quiero decir? Que, bueno, pues que a lo largo de los próximos meses, todavía no es el momento ni el lugar, pues no es tampoco el motivo de la reunión, y no quiero yo quitarle espacio a nuestro ponente, pero bueno, iremos trayendo a lo largo de los meses alguna cosilla nueva, ¿no? Intentaremos meter, ya os digo, no es el momento de desgranarlo. A lo largo de los próximos tiempos, porque son ideas que todavía hay que madurar, pues las iremos trayendo. Pues intentaremos traer más ponentes mujeres, intentaremos traer más temas sociales, culturales, artísticos. Intentaremos traer también a más personas jóvenes. Esas son un poco las líneas maestras que Noelia, como presidenta, quiere llevar a cabo y quiere traer en esta nueva época, en este nuevo ciclo de Cauce, y que me permito hablar un poco por ella en este sentido. Nada, hasta aquí la reseña un poco más organizativa, si me lo permitís. Y nada, ahora una pequeñísima reseña también sobre nuestro ponente, porque ya digo que el otro Juan, porque en la mesa me acompañan dos Juanes, el otro Juan la hará con más atino. Nos acompaña, como seguramente ya sabéis, Juan Sisinio Pérez Garzón, catedrático emérito, pero catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha de Historia Contemporánea, y además fue consejero del Gobierno de Castilla-La Mancha entre el 83 y el 87. Consejero de Educación. Yo, como profe, me honra también estar sentado con alguien que ostentó la responsabilidad de una consejería como esa, que no es menor. El libro que hace un poco las veces de hilo conductor de esta charla
aunque me consta que no va a ser esencialmente de lo que hablemos, una presentación del libro, pero el libro en el que se inspira el título de esta charla y del que vamos a hablar, la historia de las izquierdas españolas, que habla, ahora lo veremos, de la historia de las izquierdas españolas de los últimos 200 años. Entonces, Juan, yo, si nadie te lo dijo, te doy la bienvenida a Langreo también, te doy la bienvenida a Asturias. No sé si es tu primera vez aquí, pero seguramente lo sepas, estoy seguro, no me cabe duda, pero déjame darte también la bienvenida a una zona que creo, a una región que es Asturias, que yo creo que al menos en el último siglo fue muy importante para la historia de las izquierdas y concretamente, que ahora también Juan me consta que hablará de ello, a una comarca como es Langreo, que también yo creo que a escasos metros de varios pozos mineros en los que estamos, clave en el sindicalismo, yo creo que también eso tiene mucho que decir. Langreo, por ejemplo, se me ocurre la Revolución de Octubre del 34, seno aquí en este municipio, a escasos 2 kilómetros o a escaso 1 kilómetro en la plaza del Ayuntamiento de Langreo, que fue foco de todas estas cosas, ¿no? Y sin más, pues bueno, por no ahondar más, le dejo la palabra a Juan. Yo, en pro de 2 cosas, perdonad. Una de las cosas que veréis que seguramente empezaremos a incluir es hablar de una de las cosas que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS de las Naciones Unidas. La historia, una ponencia como esta, no tiene, quizá de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, quizá no tenga uno que lo defina bien, pero yo creo que Objetivos de Desarrollo Sostenible como la paz, la igualdad, la lucha social, acabar con la pobreza, podrían ser perfectamente objetivos ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que encajarían perfectamente en esta conferencia. Y ya termino, Juan, te doy la palabra, y haciendo un poco alarde de ese nuevo, o de esa nueva forma en la que queremos también quizá organizar las charlas, yo os dejo a vosotros dos en la mesa, me siento en el público. No es que no quiera estar con vosotros ni muchísimo menos, pero creo que es lo adecuado, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. Bueno, buenas tardes. Y como os veo las caras y sois todos asturianos, diría, pisómelo todo. Pisómelo todo. Todo lo que iba a hablar, pisómelo. Bienvenido, Juan Sisinio. Bienvenido, Juan Sisinio, a este rincón de Asturias, tan importante en los movimientos de la izquierda, y que no voy a añadir nada a lo que dijo Javier. La importancia tú la conoces mejor que yo, como erudito historiador de los últimos años y catedrático de Historia Moderna. Yo lo único que voy a hacer es hacerle caso a Juan Sisinio en una conversación que tuve telefónica con él cuando contacté, y voy a hacer una glosa muy corta de su trayectoria personal y profesional. A Juan Sisinio llego mediante la mediación de una amiga y compañera de trabajo, que no me permite decir su nombre, pero bueno, anda por aquí. Y Juan Sisinio me dijo, oye, cuando hagas la presentación, no me hagas la necrológica curricular, porque efectivamente es muy pesado y lleva mucho tiempo. Entonces voy a hacerlo muy reducidamente. Juan Sisinio es un indisimulable andaluz, lo veréis en cuanto tome la palabra, que nació en un pueblecito de Granada que se llama Gójar, que cursó estudios superiores de licenciatura en la Universidad de Valencia, que llega al doctorado a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que en el año 77 se inicia en la docencia en la Universidad Complutense, y que a lo largo de un periodo de tiempo deja la actividad académica y empieza a tener una actividad política institucional, porque forma parte de 2 gobiernos de José Bono en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ya por los años 83 y 93, desempeñando el cargo de consejero de Educación y Cultura, y se reintegra a la docencia allá por el año 94, creo que fue. Juan Sisinio, corrígeme si no es así. Desde el año 2000 hasta el momento actual, desempeña el cargo de profesor y catedrático, ahora emérito, de la Universidad de Castilla-La Mancha. A lo largo de esa historia, pues evidentemente, después de dar 74 vueltas al sol, hablaba antes Javier de que
ya se consideraba joven, nosotros llevamos 74 vueltas completas al sol, que eso es distancia, pues tiene una historia curricular que entonces no podría hacer. Conferenciante, fue también colaborador de revistas específicas de historia, dirigió tesis doctorales, artículos periodísticos y escritor de libros propios de su especialidad, que es la historia contemporánea. Yo voy a hacer solo la glosa de 5 de ellos y el último, que es el que vas a comentar, que lleva título a la conferencia de hoy. Tiene un libro sobre Isabel II, Los espejos de la reina, en donde narra pues, la historia de la única reina borbona que tuvimos y que fue en su época a la que se produjeron las 3 guerras civiles carlistas del siglo XIX. Tiene otro libro muy interesante sobre contra el poder, se titula, creo que es el título del libro, Conflictos y movimientos sociales en la historia de España. Tienes una historia contemporánea desde el año 1808 hasta el 1923, publicas con Dolores Elizalde, creo que es la autora que colabora contigo. Juan Sisinio es un colaborador del feminismo, un activo colaborador del feminismo, y tiene un libro que se titula Historia del feminismo. Y finalmente, en el año 22, pues publica creo que es tu último libro, Historia de las izquierdas en España, que yo tuve el gusto de leer un artículo allá por el mes de diciembre del año pasado, un artículo de Jordi Gracia, en donde contraponía el libro de historia de las izquierdas en España con otro que escribió Antonio Rivera, que era Historia de las derechas, donde analizan los 200 últimos años de los movimientos políticos de izquierda y de derecha en nuestro país. Y, curiosamente, una de las cosas que más me llamó la atención, que espero que Juan Sisinio hoy nos lo explique un poquito, que lo aluda, era una afirmación que se hace en ese artículo diciendo que no existen las dos Españas. Las dos Españas no existen. Aquellas dos Españas que el poeta lamentaba, también un poeta andaluz, conocido de todos, Antonio Machado, que luego fue versionado pues, en el cantar con el que recientemente retirado Juan Manuel Serrat decía aquello de que españolito del alma, como era Te libre Dios, una de las dos Españas adelante del corazón, no recuerdo la poesía con precisión, pues es muy oportuno darle la palabra ahora a Juan Sisinio para que nos ilustre con su conferencia que estoy esperando, que espero que sea interesante para todos. Y sin más, te doy la palabra, te voy a acercar el micrófono para que puedas, si tienes que hacer algún tipo... no lo digo por si tienes que levantar. No hay problema. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Buenas noches. A ver, es que le dije, verdad, que no fuera largo porque parece que ya cuando uno se muere ya cuentan todo desde que nació hasta el final, pero lo ha hecho muy bien, muy bonito y conciso. Menos mal que no ha hablado de los 5 libros con detalle, que si no... El de Historia del Feminismo me lo prologó Amelia Valcárcel, asturiana. Lo iba a decir porque sí conozco a Asturias antes de que tú nacieras. En el año 70 vinimos de excursión de historia a conocer el arte asturiano y en el autobús me desperté en un pueblo, digo, qué raro huele aquí, qué raro. Y desde entonces me gusta mucho el queso de Cabrales, era Cabrales. O sea que ese es mi primer recuerdo de Asturias, el olor a queso de Cabrales. Bueno, gracias por la ocasión de compartir las reflexiones que estaba pensando por el tiempo y por la hora que es viernes además. Este PowerPoint son manías de profesor, claro, lo hago para los alumnos para que no se pierdan el hilo cronológico, pero aquí estamos todos en una edad ya más madura que no tenemos problemas de distorsión de la cronología y quizás sea más oportuno que haga un breve repaso y no me ciña al PowerPoint, aunque lo utilice para leer algunas cuestiones que quiero resaltar. La primera, lo voy a poner como premisa metodológica,
que sí que no viene mal recordarlo como historiador, es lo que nos ha guiado Antonio Rivera y a mí. Lo pongo en rojo y con leer eso es suficiente. Lo dijo Montesquieu, pero la verdad en un tiempo es un error en otro. Y esto sirve para que los historiadores no tengamos la obsesión que a veces tenemos como profesión de ejercer de jueces del pasado, y hay muchos debates sobre el pasado donde muchos se arrogan el papel de juez, ni profetas del futuro, porque el futuro sí que está en manos de todos, y la historia es un proceso siempre de cambio, que no significa siempre progreso, y lo que hemos pretendido de hacer con esta historia de las derechas y de la izquierda en plural, que yo las pronuncio con una A abierta, a un lingüista, perdonad el paréntesis, una vez decía que cómo notaba el plural y el singular de cuando decimos engranar en singular o en plural, decimos izquierda. Y le hice una prueba con mi sobrina que tenía 5 años y le dije: Inma, si te digo tráeme una silla, ¿cuántas sillas son? Dice: una. Y si te digo tráeme las sillas, ¿cuántas sillas son? Dice: muchas. O sea que la A abierta de la izquierda, esa es la que es típica del plural. Bueno, entonces dar una explicación de la historia de la izquierda es muy fácil en historia. En la historia es ese río de Heráclito que todo cambia, el mismo río pero va cambiando y nada es igual. Podemos hacer una síntesis muy breve si pensamos cómo era España o incluso este valle. En 1800, cómo era en 1900, 1930, pasando 100 años, y cómo es hoy al cabo de los otros 100 años. En 1800, el 80% vivía de la agricultura de subsistencia en la mayoría de los casos, no especializada, con unos mercados locales y como mucho comarcales, no había un mercado nacional, no existía un mercado nacional, no había moneda de intercambio prácticamente, solo los nobles y los ricos y los hidalgos manejaban la moneda. Y la moneda valía lo que valía en su peso de oro y de plata, no existía el papel moneda. Se estaba creando en 1800 con el Banco de San Carlos, pero no me meto en detalles que si no me desvío. Por eso tengo el PowerPoint, para no desviarme, porque tú que eres profesor lo sabes, me enrollo por los laterales. 1800 y el 90% eran analfabetos. La tierra, la sociedad vivía en torno a la agricultura. Del 80% que trabajaba en el campo, un 10% en manufactura, los artesanos de las ciudades, zapateros y herreros y tejedores, etc. Y otro 10% para comercio, pero era prácticamente arrieros y carromatos, poco más, sin camino. Esa era la España de 1800. Y este valle lo mismo, no se parecía en nada a esto. Ocurre sin embargo, en 1930 ya solo trabaja la mitad de la población en el campo. Ya hay un 25%, no un 35% en la industria y hay otro 20%, 25% en el sector servicios, para entendernos, por usar la clasificación primario, secundario y terciario. Y había otros problemas que ahora los comentaré brevemente. Y por tanto, las cuestiones políticas no se parecen en nada a la de 1800. Y este valle no se parecía en nada al de 1800. Ha pasado a ser minero, industrial, siderometalúrgico, con una clase obrera que no existía en 1800. Lo digo para que veamos cómo la izquierda ha cambiado y ya era otra. Pero es que hoy, en 2023, a los 100 años prácticamente, ponemos los años 20, los años 30 como referente, en la agricultura en general en España, no me sé las cifras del valle, pero vale para toda España, no trabaja más del 4% en la agricultura. Con lo cual la reforma agraria, por ejemplo, que la Segunda República fue un factor decisivo para el pronunciamiento y el golpe militar, y la guerra, por tanto, consecuencia del golpe militar, se ha fumado. Se ha desagrarizado la sociedad española. Pensar en 200 años, claro, son muchos, pero históricamente no es tanto. En 200 años, de ser el 80%, ahora el 4%. El campo no es un factor importante.
A ver, no le quito importancia a la gente que se dedica al campo, pero económicamente y socialmente no es relevante. La reforma agraria se ha fumado y eso como detalle. En la industria tampoco, ya no es una sociedad industrial como la de los años 60, que es donde, o los primer tercios del 20, finales del 19, donde el Langreo y esta comarca tiene un peso social, económico y de conflictividad importante que marca la agenda política incluso para todo el resto de España con otros sectores. Hoy es el sector servicios el que ocupa al 77% de la población prácticamente en toda España, el 4% de la agricultura y el resto entre industria y construcción, que cambia y fluctúa según la burbuja inmobiliaria sube o baja. Esas tres realidades nos pueden servir para entender que si la izquierda es una definición amplia que podemos estar de acuerdo, enraizada en la Ilustración, luchar por el progreso de una sociedad con una perspectiva racional. La palabra porvenir en castellano no existía, existía lo que está por venir, pero separado, lo que está por venir, lo que puede pasar después. Y se convierte en sustantivo justo en los años finales del 18 y del 19 con la Ilustración, hasta tal punto que justo el año de la Constitución, la PEPA de Cádiz, 1812, es cuando la Real Academia de la Lengua lo incluye como sustantivo, porque la sociedad, después de siglos de absolutismo teocrático, donde la divina providencia lo explicaba todo y marcaba el rumbo y decidía las dinastías que gobernaban, eso decían los cronistas de los reyes, pero si se lo creían o no, el hecho es que se justificaba todo por la mano divina y estaba el clero y la propiedad de la tierra estaba acaparada por una minoría de aristócratas, no más de 3.000 aristócratas en toda España, por el clero y el otro tercio por la familia real. Esa era la distribución de la tierra, que era la riqueza fundamental. Entonces la lucha contra ese acaparamiento de riqueza y la construcción de una sociedad de personas libres e iguales, que es la consigna que saca la Revolución Francesa a la palestra de la historia, se convierte en una onda revolucionaria que afecta también a España. De hecho, a España llega de la mano de Napoleón, pero ahora, desde ese momento se empieza a entender izquierda. Con Felipe II no había izquierda, y con Fernando el Santo y Doña Urraca tampoco había izquierda, ni derecha. O era fiel súbdito de los nobles de entonces, o del clero, o de los abades, o de los obispos. Aquí se construye desde la Ilustración lo que se llama la modernidad, se cambia y hay un giro radical, que es pensar que la sociedad la decidimos y la debemos de regir las propias personas, los humanos, hombres y mujeres, y construir nuestro porvenir poniendo en marcha lo que dijo Kant, atrévete a saber, poniendo en marcha la razón y el conocimiento racional. Y una de las metas era pues construir una sociedad de bienestar y de felicidad. A veces algunos libros se reían porque las Cortes de Cádiz proclamaron el derecho a ser felices de los españoles. Pues eso es el estado de bienestar de hoy. Lo que pasa es que lo dijeron de una manera embrionaria y utópica. Abolir injusticia y desigualdades, por tanto, va a ser desde el siglo XIX la tarea que podría definir lo que es la izquierda, y esas injusticias y desigualdades han cambiado de 1800 a 1900, 1930 al 2023, según las estructuras de clase y, por tanto, según el soporte socioeconómico que da fundamento a esas relaciones de desigualdad. Los agentes sociales, por tanto, cambian. Lo que ser liberal, que de 1808 a 1840, por poner una fecha, cuando acaba la primera guerra civil, que ha dicho antes Juan, no son guerras carlistas, es una enorme guerra civil de 7 años. Lo que pasa es que al final, la última le dieron nombre porque es verdad que no es tan civil, no abarca toda la península, y le llamaron esta también a la primera carlista, pero fue guerra civil según los coetáneos. Entonces, contra siglos de absolutismo teocrático y del monopolio de los estamentos feudales, la aristocracia, el clero y la realeza, pasa a ser, la soberanía pasa a manos de la nación, y la nación es el conjunto de ciudadanos libres e iguales. Y aportan los liberales algo que no, es justo reconocer lo que seguimos enraizados en eso. La revolución del voto
elegir a los representantes, a los que nos gobiernan. Eso es una conquista histórica que se mantiene, afortunadamente, porque la palabra liberal, lo digo, acogió aires peyorativos con el neoliberalismo, que no tiene nada que ver, pero en fin, la libertad de imprenta y por tanto nacen los partidos políticos, hay libertad de expresión, nace la prensa porque hay diversidad de ideologías, los procesos electorales son un acto importante de crear conciencia de ciudadanía y de que el Estado les pertenece a todos, y nace la idea y el concepto de opinión pública. Y la tierra es el eje de disputa de cómo organizar esa sociedad, desamortizando en nombre de la nación, aboliendo los señoríos en nombre de la nación, y todo se hace en nombre de la nación. Lo que pasa es que, y también obligan al Estado a que la instrucción pública sea una obligación estatal. Se crean las obligatorias para todos. La primaria debe de ser obligatoria para todos. Bien, es verdad que entonces hasta los 10 años y básico de las 4 reglas, sumar para tener un mercado nacional, saber el idioma, la gramática castellana. Cuando se habla frente al latín hay que potenciar el que todos conozcan la gramática castellana, las 4 reglas, la historia, la religión también, porque son católicos los liberales. Pero a esa izquierda le nace muy pronto, tal como se reparte la tierra, se constatan las primeras nuevas injusticias. No vamos a hablar de las injusticias de la época de Felipe II ni del Fernando el Santo, sino de 1830 y 40. Nuevas injusticias contra los que ellos mismos se denominan extrema izquierda. Y es el Partido Demócrata, y nacen los demócratas, y es un proceso que ocurre en casi toda Europa. Ya no hablan de la nación soberana frente a la nación de propietarios que se han construido con las desamortizaciones de Mendizábal. Estos reivindican que la soberanía es el pueblo y el pueblo somos todos, y el sufragio por tanto debe de ser universal, masculino en este momento, después veremos el femenino, y la tierra hay que repartirla. No han llegado los bolcheviques ni los anarquistas y los republicanos en nombre de al grito de viva la República o viva la Pepa, ocupan las fincas de los duques y las fincas comunales que se han privatizado. Y eso no se dice como... hacen motines, está lleno el siglo XIX de motines contra las quintas y los consumos. Los consumos era como el IVA de hoy. Al entrar en cada ciudad había que pagar un impuesto por comprar bienes de consumo, por subsistir, y en cada pueblo. De tal forma que era gravoso para quien tenía salarios de miseria o simplemente vivía en el nivel de la subsistencia. Entonces las quintas con los motines, contra los consumos, que son impuestos indirectos, injustos. De la Corte de Cádiz planteó que el Estado y la patria la sostendrían entre todos los ciudadanos en proporción a la riqueza de cada uno, y eso no se cumplió, no se cumplió desde 1812 hasta hubo un intento en la Segunda República, pero ya sabemos cómo acabó, hasta 1979 cuando se implantó el IRPF. Que es no todo, y seguimos dándole vuelta a cómo sostener el Estado entre todos, que sea una justicia progresiva, de distribución progresiva según la riqueza, pero ya lo enunciaron en las Cortes de Cádiz, y para que veamos también lo lento que a veces se avanza en la historia. Bien, contra las quintas, que sabemos que iban los pobres porque los ricos se libraban y pagaban un sustituto y no iban a la guerra, o al servicio militar, que eran 3 años, prorrogables otros 3 y se morían, estaban mal, y siempre había guerra, o en las colonias todavía quedaba, y después vino la guerra de Cuba. El poder municipal, la elección de los alcaldes, la educación, que el Estado no cumplía con la implantación de un sistema educativo amplio, y el analfabetismo es una lacra, y los republicanos enarbolan la bandera de la educación, contra la esclavitud, que en Cuba y Puerto Rico se mantiene, y aportan de manera rápida las asociaciones de socorros mutuos para protegerse los pobres ellos mismos, y que es el embrión después de los sindicatos y embrión particular del estado de bienestar. Crean asociaciones culturales, ahí Anselmo Clavé con los coros
populares y el folclore popular, Pi Margall, la educación, la prensa, en fin. De ahí de los republicanos hay una corriente de socialismo utópico importante, debates sobre si prima lo social o lo individual. La táctica, como por los votos era sufragio censitario, solo había una táctica, las barricadas y los motines. Claro, esas tácticas insurreccionales de barricadas y motines dan lugar a una represión que es un factor constante que va a estar. Narváez se enorgulleció de haber dejado viuda a todas las mujeres del Araal en Sevilla porque ocuparon la finca los campesinos y llegó y simplemente el ejército, no existía la Guardia Civil también, pero sobre todo mandó el ejército. Y al propio Narváez, en su feudo de Loja, se le sublevó un albaitar con 10.000 campesinos, nada más que conoce. Ya por primera vez funcionó el telégrafo y avisaron a tiempo, llegó el ejército y también se los cargaron el movimiento. Y la represión, sin embargo, tiene siempre un factor de miedo y tranquilidad momentánea, por silencio momentáneo, pero también de memoria colectiva del dolor que han pasado y de la posibilidad de lucha. Bueno, de los demócratas, de esta compuerta, sí destaco, en el libro voy metiendo en medio de cada capítulo el papel de las mujeres y cómo van adquiriendo conciencia de igualdad. Aunque no ha llegado ningún manifiesto comunista, una chica de Almendralejo, pensar que no había medios de comunicación de hoy, que todo eso también, cuando se analiza la historia, hay que tenerlo presente. En el año 44, en un pueblo de Extremadura, mirad el poema, que si lo leéis o lo leo, se lee solo, desde ahí. Pero es significativo, se llama Libertad. Ya está gobernando Narváez frente a Espartero y ha puesto mano más dura, liberales moderados, pero moderados, más templados que los progresistas de Espartero. Y los republicanos clandestinos que se tienen que fundar como Partido Demócrata. Los republicanos ya han ganado 20 capitales de provincias, las municipales, por eso los alcaldes decide Narváez que los nombre el gobernador civil y a los de las capitales la corona directamente. Si queréis, lo leo de manera rápida, por si alguien no lo ve. Bueno, se ve, claro, gran novedad en las leyes que os juro que no comprendo. Muchos bienes se preparan, dicen los doctores al reino, si en ellos los hombres ganan, yo por los hombres me alegro, más por nosotras las hembras ni lo aplaudo ni lo asiento, pues aunque leyes se muden, para nosotras no hay fuero. Libertad, ¿qué nos importa? ¿Qué ganamos? ¿Qué tendremos? ¿Un encierro por tribuna y una aguja por derecho? Libertad, ¿y de qué nos vale si son los tiranos nuestros? No el yugo de los monarcas, como decían los republicanos, el yugo de nuestro seso. Igualdad hay en la patria, libertad hay en el reino, pero digo, compañeras, que la ley sola es de ellos, que las hembras no se cuentan, ni hay nación para este seso. Pensar en la conciencia de igualdad que se ha despertado en el siglo XIX tan temprano, que parece que el feminismo es un invento raro. Bueno, lo pongo como ejemplo aquí, está Carolina Coronado con sus rizos, en la foto de esto. De las mujeres significativas ocurre un fenómeno en el siglo XIX, en el liberalismo, similar al resto de Europa. Luchan por la igualdad de ellas y contra la esclavitud de la población esclava en Cuba y Puerto Rico, en España. En Estados Unidos lo hicieron las creadoras del feminismo, Elizabeth Lady, Cady Stanton y Lucrecia Mott, pero pasa en muchos países, y en Francia y en España también. Y Concepción Arenal y Carolina Coronado y más autoras que cito aquí, que no hace falta citar agobiar con eso. Yo, si queréis, os dejo el PowerPoint, que es una especie de resumen del libro, y así os ahorráis lo del libro, pero es un resumen que yo sé por dónde va la hebra. Claro, no está completo, está hecho a mi manera. Los demócratas tienen un periodo importante en que incluso van a gobernar la Primera República, pero lo digo muy breve, y luego van a tener un peso en los años de la Restauración hasta la dictadura de Primo de Rivera, porque van a empujar las reformas sociales y van a lograr que se cree desde la Junta de Ampliación de Estudios, el Instituto Nacional de Previsión, que lo pongo ahí, el INP, el acceso de las mujeres a la universidad, la coalición con los socialistas para darle voz en el Parlamento, con Pablo Iglesias en 1910, pero son los republicanos como Pérez Galdós los que le hacen la propaganda prácticamente, porque la organización de distritos era para que no ganara la izquierda. Pero ya a la altura y ya llegamos a principios del siglo XX,
a los republicanos, que sería la extrema izquierda. Los liberales ya son conservadores, Cánovas, Sagasta, tiene sus vaivenes y alianzas con Castelar, pero en general está dominado por el liberalismo moderado del siglo XIX, y los demócratas van logrando pequeños avances y conquistas, que es importante tenerlo presente, pero a finales de siglo y principios del XX se encuentra con una competencia. Ya no es la nación de los propietarios ni el pueblo de los demócratas republicanos, sino la clase social la que debe de protagonizar la lucha contra la injusticia y la desigualdad de este nuevo sistema. Pero tampoco se plantean una reforma de lo hecho por los liberales, como hacen los programas de la Primera República. Los programas de los cantones, ahora que se está conmemorando en Cartagena, se dicen muchas tonterías. Los cantones nunca fueron separatistas, nunca. Lucharon gente de Cartagena contra el gobierno de Madrid, que representaba otra visión del federalismo, pero no querían separarse Cartagena de ningún sitio. Y bombardearon Almería porque estaban en el bando contrario, pero como en toda guerra civil, no era un problema de separación. Pero es interesante leerlo, que por cierto, los cantones, en varios cantones, los programas electorales, los programas de gobierno eran muy interesantes. En tres de ellos, el de Granada, el de Cartagena y creo que algunos de la Mancha de Toledo, ponían un salario máximo, que eso en la historia, que yo sepa, solo lo planteó aquel jefe de la Revolución Portuguesa, el coronel que era comunista, Velasco, no me sale ahora el nombre. González, exactamente, sí. Bueno, lo digo porque son novedades de la historia que se plantean, que luego no se han vuelto a plantear, pero bueno, son como callejones sin salida en aquel momento, pero que se pueden rescatar si interesa. Bien, el internacionalismo proletario es una impugnación radical al capitalismo. Lo que plantea es la emancipación de la humanidad con el protagonismo de la clase proletaria, y ya no es el pueblo en abstracto interclasista ni la nación de propietarios, sino la clase obrera la que debe de redimir a toda la humanidad y lograr una sociedad igualitaria, utópica, en este caso la elaboración, y en la que en el camino de esa utopía se puede avanzar haciendo reformas. Ahí, claro, hay varias aportaciones. Coincide, claro, la eclosión o la expansión del proletariado con la revolución industrial, crece el proletariado industrial y minero, incluyendo las minas, en el servicio, la urbanización de España. El anarquismo y el socialismo son dos utopías que divergen en estrategias y métodos, y eso seguro que vosotros ya lo sabéis, no hace falta que lo... Pero aportan también el sindicato de clase, una organización nueva histórica que no existía antes, la huelga laboral como instrumento de lucha y de defensa de los intereses de los obreros, pero la huelga también con carácter revolucionario para cambiar políticamente e impugnar el capitalismo. Coinciden en las reformas con los republicanos y hay conquistas sociales de estos años antes de la República que son importantes, como la jornada de 8 horas, la caja de resistencia, la creación de casas del pueblo, en fin, no lo enumero porque hay diferencias en la idea y en la estrategia, y la conciencia feminista en estos años también crece importante. En el año 18 se crean las dos primeras asociaciones de mujeres, simplemente las recuerdo, la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, que ahí está Clara Campoamor, Benita Asa, son católicas y abiertas, amazonas y católicas. La Unión de Mujeres en el mismo año está más cerca del PSOE, con la marquesa de Ter y María Lejárraga, y la hermana más famosa, su hermana Margarita Nelken, pero Carmen Eva Nelken también fue muy importante. Bueno, lo digo esto para que veamos cómo se va expandiendo también la conciencia feminista, esta nueva etapa que ya es distinto de una poeta sola en Almendralejo escribiendo una poesía, o Fernán Caballero estudiando la carrera ella sola. Ya la universidad está abierta, son pocas las que estudian, pero está abierta, la enseñanza secundaria está mucho más abierta, y trabajan en el sector industrial, en las mujeres, y tienen resistencia y problemas los sindicatos que se pueden plantear después. Esto es de la República, es un periodo que lo conocemos de sobra todos los aquí presentes, y yo creo que quizás se puede resumir. Las reformas las conocemos, las sabemos, los antagonismos, los problemas del nacionalismo en la Segunda República
y se podría abreviar que es la gran derrota histórica de la izquierda, porque supone la muerte de 150.000 con los estudios que hay actualmente, el exilio por lo menos de 250.000 o más, porque hay muchos anónimos que pasaron la frontera y luego se quedaron en Francia, pero exiliados políticos al fin y al cabo, la cárcel y la represión, la guerrilla franquista. Y por yendo muy rápido, pongo aquí un dato que sí que para entender los cambios en la estructura social ya desde los años 50, 60 con el desarrollo, y aquí a esta comarca le afecta también, esto se ha distorsionado al pasarlo de el PowerPoint, pero bueno, no se puede entender la agricultura cómo va bajando del 50 en el año 50 a 23% en el año 70, donde ya comenzó el gran proceso de migración del campo a la ciudad en España, la desagrarización, que ya en el año 86 prácticamente es definitiva. Eso que ahora hablamos de la España vacía se produce en estos años entre el 50 y el 70 y tanto, y se queda, y luego ese porcentaje se va reduciendo del 10% del 90 al 4% que estamos ahora. En los servicios va creciendo progresivamente, lo veis aquí, del 27% en el 50 al 76, y el sector industrial, el pico más alto que tiene el sector industrial y minero, y sumando la construcción, es entre el año 70 y el año 90. Después ya viene la sociedad postindustrial, que no, los sociólogos, economistas, historiadores no nos ponemos de acuerdo en cómo catalogar esta etapa, porque además estamos en un proceso de revolución tecnológica, sociedad del conocimiento, revolución cibernética, transición ecológica que antes comentaba el vicepresidente. Entonces, de esta etapa sí podemos destacar, y también los aquí presentes lo conocéis de sobra, a partir del año 56, la política de reconciliación nacional, vencedor y vencido, para construir una democracia como alternativa a la dictadura de Franco, se va a convertir en el cauce por el que transiten todos los que se oponen a la dictadura de Franco. Van a converger, aunque sea desde el exilio, los distintos partidos políticos republicanos que tienen poco peso. Son los años en donde se eclipsa el anarquismo porque no participa en algo, una novedad que también aquí he pasado esta tarde paseando por la sede de Comisiones Obreras con la huelga de 2010, el mural que hay. Entonces, la creación de Comisiones Obreras es un sindicato nuevo que tiene hegemonía comunista, pero no nace como correa de transmisión de un partido político como era la UGT, luego ya después no, y se convierte, por la alianza con los católicos, de los que proceden de las Juventudes Obreras y la OVAC, una grieta crucial contra la dictadura. Y ahí también es donde va a labrar la hegemonía contra el franquismo el PS-PSUC. Hay que tener presente siempre el PSUC, porque Cataluña en estos años, del 60 al 80, tiene más de la mitad del Producto Interior Bruto de industria y es la locomotora de España realmente. El 25% o el 23% País Vasco, luego otro porcentaje aquí Asturias y el norte cantábrico, y queda Madrid con un 12%. De tal forma que la lucha contra Franco no es casualidad que se afinque sobre todo, y las principales movilizaciones laborales que pasan a ser automáticamente movilizaciones contra la prohibición de la huelga, contra la prohibición de los convenios colectivos, aunque se van negociando y se van abriendo caminos, contra la dictadura, ahí sea Cataluña, País Vasco, el norte, las minas, esta zona minera, Madrid, sean los centros fundamentales. Porque mientras tanto el campo está dejando de ser no es que haya perdido, es que no me gusta utilizar la palabra perder la tradición de combate de la República, es que ya no quedan campesinos, no quedan jornaleros, quedan en Andalucía, y os acordaréis de los PER y aquellos programas de los años 80, pero era residual. Entonces es muy importante tener presente esa estructura socioeconómica de España de los años 60 y 70, porque son las regiones que van a marcar el rumbo de la construcción de la democracia. No por casualidad en Cataluña, desde el año 70 a 71,
cuando se crea la Asamblea Nacional de Cataluña, de allí sale el eslogan Llibertat, Amnistía, Estatut de Autonomía, que luego se va a imitar en el resto de España. Yo lo recuerdo porque gritar en Granada libertad, amnistía, estatuto de autonomía quedaba un poco eso, pero era lo que había que decir porque rimaba además, rimaba y se dice, y de tal forma que el estatuto de autonomía, que era una reivindicación específica de la Asamblea de Cataluña, se convierte en una reivindicación al mismo nivel que la libertad y al mismo nivel que la amnistía en toda España. Son los años de las escisiones marxistas-leninistas, del origen de ETA. En fin, son años importantes donde también el feminismo se abre camino. En estos años, por ejemplo, a pesar de la dictadura, las mujeres siguen entrando en el bachillerato por exigencias laborales, por impulsos de igualdad que se conserva, porque la memoria histórica funciona. Desde la República, las familias empiezan a mandar a sus hijas, tanto como a los hijos, a estudiar, y porque hay futuro trabajando en nuevos oficios, porque es verdad que el desarrollo da posibilidades de trabajo. En el año 67, el Movimiento Democrático de Mujeres, este sí vinculado al PC, y otras asociaciones abren también espacio a la lucha por la igualdad. Es significativo que la propia ley que da el franquismo en el año 70 establezca la enseñanza obligatoria hasta los 14 años para hombres y mujeres, para todos, que ya era el bachillerato elemental. A los 14 años, acordaros, los más mayores, los más jóvenes no lo conocisteis, era el bachillerato, conocisteis la EGB como mucho y ahora la ESO, era el bachillerato elemental, cuarto y reválida a los 14 años. En fin, el feminismo de estos años sí que va a tener una cualidad, y hay que recordarlo ahora que estamos en épocas con debate. La agenda de la transición, la agenda feminista, son estas minorías feministas universitarias, muchas de ellas, más la realidad social de la participación de las mujeres en el trabajo, el movimiento democrático de mujeres, las madres, las asociaciones de mujeres, la lucha por la legalización de la píldora, por ejemplo, se convierte en algo reivindicativo, y es significativo que desde el año 76, el año de mayor nacimiento de la historia de España, 670.000. Y cayó en picado, y al cabo de los 10 años ya el índice de natalidad estaba en la mitad. ¿Qué significa? Pues que las mujeres tenían las riendas de poder decidir su maternidad. No hablamos, luego ya vendría la ley de interrupción del embarazo en los 80 con el PSOE. Bien, entonces contra la dictadura, a partir del año 77, los pactos de la Moncloa, la amnistía, que aquí hay muchos temas para hablar, sí que subrayaría que junto a esas decisiones y las elecciones del 15 de junio del 77 están las elecciones sindicales, las primeras libres, donde comisiones, aquí se ve regular, saca el 37,8%. La UGT el 31%, de tal forma que entre los dos suman el 70%. Y eso sí que es una novedad tan importante. Apenas saca la CNT, la USO saca algo, los sindicatos vinculados a la ORT y al PT también, pero la tesis que mantengo aquí es que el voto es el que cambia, o la emisión del voto del 15 de junio del 77 y las elecciones sindicales son los que van a cambiar, y luego las primeras elecciones municipales del 79, el voto va a demostrar que se puede cambiar sin necesidad de motines y de barricadas, en este momento hay Grapo, FRAP, también luego habrá GAL, y sin necesidad de ETA, y que la democracia es lo que antes había puesto allí, el instrumento de cambios legales y pacíficos sin violencia. Son los años en que el PSOE renuncia al marxismo y el partido PC-PSUC renuncian al leninismo, cuando Carrillo dice que dictadura ni la del proletariado. Luego esto ya ocurrirá en los años 80, la decadencia del comunismo, de tal forma que comienza algo importante en la izquierda, se arrinconan la utopía y el lenguaje revolucionario, asciende un vocabulario socialdemócrata, más o menos radicalizado, coincide en los años de la transición con nuevos movimientos sociales, además del feminismo que he mencionado, que viene con una larga tradición desde el 19, o la conciencia por la igualdad, más que feminismo lo podemos llamar conciencia por la igualdad de las mujeres. El ecologismo y el pacifismo irrumpen la transición con fuerza. Del pacifismo se confunde también en parte en lucha contra la OTAN y contra el imperialismo yanqui,
pero del ecologismo sí se sientan las bases de lo que posteriormente va a ser un movimiento que quizá el ecologismo en España, a lo mejor alguien puede refutarlo, claro. Una característica, no se ha organizado como partido político, sino que se ha imbricado en los distintos partidos que existen, hasta tal punto que casi, podremos decir, se ha banalizado. A mí me llamó la atención, como viajo por la facultad y en el tren, cuando llegó este programa después de la pandemia, se convirtió en norma ya en la Agenda 2030, la transición verde, la ecológica. El mismo tren que yo cogía de la Renfe tenía un letrero que ponía tren sostenible. Digo, anda, de ayer a hoy ha pasado a ser sostenible, porque es el mismo tren y con la misma energía y los mismos asientos. Pero se ve que alguna subvención tendrá la Renfe de Europa, que han puesto el logotipo en todos los vagones de tren sostenible. Así que vamos sostenibles en el tren y hay dinero, de tal forma que lo verde yo creo que se ha convertido en una ejaculatoria que utiliza todo el mundo. No sé si también el Papa también la utilizará, seguro. Son los años de entrada en la OTAN, de la Comunidad Europea, en fin. Hay tantos acontecimientos y aquí todos somos casi fuentes orales de lo que pasó, los más mayores, tú no, todavía. Que entonces lo dejo aquí enunciado, porque sí es verdad que subrayaría de esta etapa, y hablo aquí de la igualdad, cómo ya la socialdemocracia, sobre todo después de la huelga del 14D, sí es importante, porque el PSOE, que ha gobernado en unas circunstancias de reconversión industrial, que también conocéis aquí de sobra, con el ministro Boyer y luego Solchaga. La huelga del 14D del 88 sí que es un aldabonazo y el PSOE, se puede decir, retoma el impulso del estado de bienestar. Y se refuerzan las políticas de becas. Bueno, la ley de sanidad de Ernest Llull un poco anterior, pero se pone en marcha el Servicio Universal de Sanidad, las pensiones se han reformado y da lugar también a la quiebra con la UGT, precisamente las pensiones. La dependencia llegará después con Zapatero, pero algo se amaga entonces. En fin, y luego, después de la etapa del PSOE en el gobierno del 96, sí que ocurre del 96 al 2007, una etapa en que gobernando Aznar y gobernando Zapatero, da lo mismo porque la economía tiene su rumbo, se produjo el mayor crecimiento de empleo en la historia de España. Y esto también hay que tenerlo presente para entender el presente. Durante esos años se produce entre el 95 al 2008 al 3,5% de crecimiento de empleo, de tal forma que se publicó que España era un país con muy poca población activa en relación al número total de habitantes. Estaba por detrás de la media europea y se actualiza y se pone de 13 a 20 millones y medio prácticamente. Ahora estamos todavía con la cifra de 20 millones y medio. La población en edad de trabajar se amplía también enormemente y hay dos realidades que sí que son cambios sustanciales en nuestra sociedad. La definitiva integración de las mujeres en el mercado de trabajo. Aquí hay un dato que está sin actualizar. Actualmente la tasa de actividad femenina, o sea, del total de las mujeres en edad de trabajar de 16 a 64 años, trabajan el 62%, no el 50% como hay aquí, el 62%. Y de varones trabajan el 72%, o sea que la distancia se ha reducido. Estos datos que yo tenía aquí son del año 2008, pero es que ha seguido creciendo. A pesar de la crisis del 8 y de la pandemia, la integración de las mujeres en el mercado de trabajo es una curva continua, no ha tenido muescas. Y de país emigrante, que había sido desde 1880 a 1930, se calculan 3 millones más o menos, y de estas zonas del noreste de España más hacia América, y luego no digamos la de los años 50, 60 a Europa. Pues pasa de país emigrante a inmigrante, de tal forma que Alemania, que en el año 1998, tenía un 10% de migrantes, un 9%, bueno, lo normal, como Francia, los grandes países tenían en torno al 10%, España estaba en el 98 todavía, no llegaba al 2% de población inmigrante, en el 98, y en el año 2007, 2008 ya había 5 millones y era el 11,6%, y ahora tenemos, si no me equivoco, casi 1 millón de personas sin legalizar que están también trabajando. No me sé el total,
porque eso es uno de los puntos que no están bien contabilizados. Entonces, estas dos realidades hacen que el estado de bienestar hoy tenga otros problemas, por resumir y terminar, y que dé tiempo a que haya algún debate. Con Zapatero comienza algo que ahora sigue con este gobierno socialista. Junto a las reformas materiales, que aquí Zapatero habló de que bajar los impuestos era de izquierda, pero bueno, quitando eso, se regularizaron los inmigrantes, la ley de dependencia, el cheque bebé que no pudo funcionar, a muchos de vosotros lo conoceréis mejor. Comenzó una serie de reformas que algunos sociólogos lo llaman postmaterialistas. O sea, cuando está resuelto el tema de la subsistencia, lo material básico, en este caso la salud y la pensión y el trabajo, aunque haya paro, pero hay subsidio de paro, hay otras formas de mantener cierto nivel de vida. Sin embargo, bueno, hay un cambio, o se quiere cambiar la sociedad y los valores y los comportamientos ciudadanos en distintas escalas. De la etapa de Zapatero se quedó en agua de borraja la idea de alianza de civilizaciones, pero no deja de ser un camino de búsqueda de la paz que no se ha sondeado después. Se da por hecho que fracasó y punto. Pero la primera ley contra la violencia de género se da en esta etapa y se aprueba por unanimidad significativamente. La ley por la igualdad efectiva de hombres y mujeres también, el matrimonio homosexual, la identidad de género también se planteó, dejó muchos puntos, muchos flecos, que son los que han dado pie a esta ley que ha sido tan polémica, la de ley trans. La despenalización del aborto también dejó algunos puntos que se han cambiado ahora. La ley de educación quitó la religión de obligatoriedad y puso la educación para la ciudadanía, y fue otra guerra cultural, la memoria histórica. Entonces, son los mismos problemas que se han replanteado en el gobierno de coalición que tenemos, más la eclosión soberanista con los estatutos, que sabemos también la evolución del estatuto catalán y los problemas de eso. Con una característica que le llegó a Zapatero, la crisis económica la gobernó la Unión Europea. Y eso hay que decirlo también, no para justificar ni a Zapatero ni a Rajoy, sino sí para entender que estar en Europa significa perder soberanía. Y económicamente el Banco Central Europeo ya no puede. En los años 80, en la crisis del 93, por ejemplo, que sí la recuerdo bien, pues ya éramos todos, algunos éramos ya mayores, en la crisis del 93 hubo varias devaluaciones de la peseta, y es un arma que tenía el gobierno para que sacara a flote la economía. No soy economista y no sé los mecanismos, pero se salió rápidamente en año y medio. Aquí ese arma ya no la tienen los gobiernos de los 27 países, no tiene el Banco Central Europeo. Bueno, entonces la Unión Europea al mando es una realidad con la que contamos, y de hecho en la vida cotidiana hoy estamos presenciando cómo muchas decisiones las dejamos diciendo, bueno, pues aunque lo pierda, luego iré al Tribunal Europeo, luego iré a la Comisión Europea, luego iré a Luxemburgo. O sea que nos queda la instancia, se ha expandido la conciencia de que estamos en Europa, y si no lo arreglamos aquí, lo podemos arreglar desde Europa. Y ahí, como los de las conquistas, como los de los reyes, los del globo y los de los ciclistas que van por la ciudad repartiendo la comida, hay una sentencia judicial que luego se ratificó en Europa y ha obligado a que se cumpla en España. O sea que no ha sido una conquista tanto sindical, sino un mandato judicial, sin quitarle mérito a los que lo han reivindicado. Voy rápido y ya termino aquí con la eclosión social del 15M, del 11, la izquierda en la calle, la búsqueda de nuevos actores de la izquierda, ya me estoy alargando más. Y el factor independentista, es que recordar esto viene bien a los alumnos porque han nacido muchos de ellos en el año 2000, y entonces estas cosas les resultan todavía lejanas, salvo lo más reciente. Aquí sí que estamos ahora, algunos lo llaman una cuarta ola, los retos globales con brechas de género, los problemas que hay del feminismo como un movimiento que no tiene dos características el feminismo desde siempre. No está organizado como partido, nunca, no han funcionado los partidos feministas. Aquí en España lo intentó Lidia Falcón y no funcionó en la transición.
por tanto no tiene jerarquía de aparatos que te excluyan, no tiene dogmas y por tanto no tiene jerarquía, no tiene dogmas, no te puede excluir, es plural y por tanto también podemos presenciar debates más o menos tensos como los que hemos presenciado a propósito de la ley, cosa que por ejemplo en el PSOE pues expulsan a Leguín y se acabó, se va al canal 13 y casca lo que le da la gana, pero ya está en el 13, ya no es nuestro. Eso en el feminismo no pasa. Digo lo de Leguina porque lo sabréis, ¿no? Que se han abierto expedientes y está todo el día. Yo no veo la 13 haciendo zapping, me lo encuentro alguna vez. Bueno, lo digo eso porque... Y también tiene una tercera característica el feminismo. Todos los movimientos ideológicos, políticos y religiosos, el catolicismo, el cristianismo, el liberalismo, el anarquismo, el socialismo, el comunismo, tienen crímenes a sus espaldas. El feminismo no ha matado a nadie. No ha matado a nadie. Y eso sí es una característica de un movimiento que por algo hay una corriente feminista muy potente de ecopacifista, que en España no está muy desarrollada. En otros países como la India o en países de África Central está más desarrollada. Hay personas, mujeres, que lo están desarrollando. Lo digo porque conviene también tenerlo presente como característica. Y aquí ya esto para el final. Yo finalizaría, aparte de la revolución científico-tecnológica, el índice de pobreza con el indicador AROPE, que nos da ideas de los problemas que hay, las clases sociales, las identidades, que ha desaparecido como conclusión temporal, porque no sabemos lo que va a pasar pasado mañana, pero ha desaparecido el vocabulario tradicional de revolución, socialismo y clase proletaria y un nuevo vocabulario. Lo estamos viendo. Pedro Sánchez no se cansa. Yo cuando lo dice pienso siempre en mi hermana que tiene 87 años. Digo, ¿qué entenderá ella cuando Pedro Sánchez dice transición inclusiva, digital y verde? Inclusiva, digital y verde. Y lo repite muchas veces, inclusiva. ¿Y qué pensará? Digital. Digital suena al dedal, yo qué sé, ¿qué será? Y verde, pues verde. O sea que, bueno, pues inclusiva, digital y verde, esa transición que coincide la izquierda, ¿no? Estamos, la Agenda 2030 es eso, el resumen. Aunque luego el programa del PSOE tiene 300 páginas, que no creo que se hayan leído muchos militantes, y Podemos también muchas páginas. Y luego ya no hablan de clase proletaria, ni... Yolanda Díaz habla de mayoría social y grupos vulnerables. Pedro Sánchez a veces lo dice en singular muy mal, porque clase media trabajadora sin la I es una cosa rara. Una clase media trabajadora se supone que si es media trabaja, y si es trabajadora no necesariamente pues tiene que ser media, pero en fin. Entonces yo alguna vez a algunos que tienen eso se lo he dicho, dile que lo diga en plural y ponga la I, clases medias y trabajadoras, queda sociológicamente más correcto, y grupos vulnerables también. O sea que a eso se dirigen los actuales gobernantes. Y de hecho se habla de coalición progresista. Si lo veis en los medios, que a mí me recordaba la coalición que lo hizo Sagasta con Castelar para recuperar los avances del sexenio democrático. Incluyó el sufragio universal masculino, la ley de asociaciones que legalizó a la UGT, al PSOE, incluyó la ley de jurado en la justicia, que era un avance importante. Esto es un paréntesis. Me llama mucho la atención que la gente joven no entiende lo del jurado. Cuando le explico en clase que el jurado es lo más justo, como en la película americana, que el pueblo, que eso es la justicia popular, no le entra en la cabeza. Dice que los jueces saben más. Pero bueno, eso cierro el paréntesis, pero que me llama la atención cómo en el siglo XIX la ley del jurado era progresista y Sagasta con Castelar la reincorpora a la legislación y ahora mismo tiene un espacio muy pequeño. Bueno, ya sí que termino, Juan, porque por la hora tenemos que cenar todo, pero ya he cascado casi una hora. O sea que quería 50 minutos, pero bueno, me falta todavía, así que da tiempo a eso. Así que muchas gracias, muchas gracias. Ah, bueno, perdón. No, sí, para que conteste. Bueno, abrimos entonces. Yo esto lo entiendo mal, así que alguien me tiene que ayudar. A ver. Ah, sin más, vale, perfecto, muy bien. Vale. No. Abrimos un turno de preguntas a Juan Sisinio, el que esté interesado, pues que levante la mano y
A ver, Carlos. Bueno, pues ha sido muy ilustrativo, aunque, claro, sintético, porque el tiempo no da para 2 siglos de historia, ¿no?, de España, ¿no? Quería hacer una doble pregunta sobre las razones por las cuales la última parte del siglo XIX y hasta el final de la Guerra Civil tuvo en España tanta relevancia el anarquismo de Bakunin en relación al resto de los países de Europa, incluso de Estados Unidos, y cuáles también son las razones por las cuales en 2 regiones tan diferenciadas de España como Andalucía y Cataluña, que socialmente e industrialmente, vamos, eran por los 2 extremos del país, tuviera tanta fuerza, ¿no? Es un debate que se tiene entre historiadores y no es fácil, claro, encontrar un punto de consenso. En general, en Cataluña se explica por qué eran obreros de primera generación la mayoría de los líderes y por las circunstancias de trabajo en las cuencas del textil, también donde las mujeres tenían, varias. A ver, hay distinción, según las cuencas predomina el trabajo femenino y en otras el masculino, y el liderazgo cuajó, y se puede decir, se mantuvo una tradición desde principios de la llegada de la idea anarquista más fuerte que los socialistas. Algunos achacan que el socialismo, la UGT, que nació en Manresa y que nació en esa zona también, al trasladar su sede a Madrid, se olvidó y dejó de tener militantes en Cataluña. Hay que ver en cada periodo, en cada momento, cuál es el predominio, pero es cierto que el anarquismo tuvo mucha fuerza porque era como un aluvión de obreros recién llegados a las zonas de la industrialización. En el campo andaluz era la reivindicación inmediata de ocupar las tierras, y es también una explicación psicológica, un instinto primario de quemar las cosechas, quemar lo que hacían ya los republicanos, quemar el registro de la propiedad, los archivos del ayuntamiento donde estaban los títulos de la propiedad, y hacerse con las tierras. Y eso, el anarquismo encaja muy bien con ciertas zonas anarquistas, pero en la Andalucía baja, porque en la Andalucía oriental allí va a tener mucha fuerza la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, y van a ser los socialistas, y Fernando de los Ríos uno de los que tenga más fuerza en las zonas de Granada, Almería, Jaén y Málaga. O sea que también en eso hay bastante tópicos. Pero en Cataluña, en Andalucía hay una zona anarquista que es el Valle del Guadalquivir, pero la otra no es anarquista, es más socialista. Y la memoria histórica luego funcionaría hasta tal punto que la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, que se crea ya al filo de la República, es la que es predominante en el campo andaluz. Son los socialistas los predominantes en la República. Tienen peso, y los predominantes en La Mancha, pero mantiene peso la CNT. La CNT sí conserva en Cataluña su fuerza fundamental y la mantiene. Y luego la represión le va haciendo muescas y va cambiando según la época, y ya desaparece en los años 50 precisamente porque no se adapta a hacer política. Bueno, el exilio y la represión le afecta igual que a todos, pero ahí le afectó también a la UGT, pero Comisiones fue el mérito quizás del PC de meterse dentro del sindicato vertical y cuajar una nueva fórmula, de tal forma que al franquismo se llega vivo el comunismo, la UGT mantiene la memoria histórica y la CNT está muy desorganizada. La desorganización también es otro factor explicativo. Entonces, el por qué en Cataluña y Andalucía se cuestiona, porque sí, Cataluña hay una tradición que se mantiene fuerte y se heredan, se puede decir, las estructuras. En Andalucía cambia. Del primer anarquismo del Valle del Guadalquivir, luego pasa a ser un predominio socialista durante la República. ¿Y en relación a Europa? Bueno, pero como desaparece, pues un fenómeno típico de España es que ningún país tiene un modelo parecido.
En Italia tuvo peso, también desapareció antes. En Argentina dicen que se conservó también. Ya eso es suficiente para que historiadores anglosajones digan que va con el carácter latino, la tendencia a la anarquía, pero es evidente que no tiene que ver con el carácter. Pero no, los estudios comparados son muy complicados, porque es verdad que cada país tiene unas peculiaridades que es difícil de explicar por qué ocurre. En Portugal no ocurre tampoco, en Grecia tampoco, y nos parecemos en eso. O sea que no tenemos explicaciones para todo lo del pasado, ¿eh? Lo que pasa es que es fácil decir, ocurrió esto, y decir, yo me limito a contar lo que pasó. El por qué, pues ya es más complejo, eso es verdad. ¿Alguna pregunta más? Yo quería, bueno, a mí me surgieron varias preguntas a lo largo de toda tu exposición, de distinto tipo, pero hay una que probablemente tampoco me puedas contestar, porque no, yo tampoco le veo, aunque soy coetáneo y estoy viviendo lo mismo que todo el mundo. Está claro que hasta los años 90 aproximadamente, bueno, desde que comienza la transición hasta prácticamente finales del siglo XX, la fuerza motriz de la izquierda pues lo representaban los sindicatos de clase. Comisiones y la UGT siempre aportaron pues material humano y tal a los movimientos de izquierdas, pero es que ahora parece que, digamos, los sindicatos, los tradicionales, conocidos por nosotros, sindicatos de clase como UGT y como comisiones, ya tienen una bajada en la afiliación, no es que no tengan influencia, siguen teniendo el reconocimiento, pero parece que va declinando, porque cambia la estructura de producción económica, los grandes grupos de trabajadores, ya no hay grandes fábricas y tal. ¿Y cuál piensas tú que puede ser la nueva alimentación de los movimientos de izquierdas en base, pues eso, a la gente que trabaja, ¿no?, que tiene otro perfil, que estamos en una sociedad de un desarrollo tecnológico diferente, y que la juventud probablemente no entienda muy bien todos esos movimientos que nosotros vivimos hasta finales del siglo? Claro, la gente que tiene ahora 23 años nació en el 2000. Los grandes movimientos, digamos, sindicales no los conoció realmente, ¿no? El 80 y tantos y tal, aquellos. ¿Tú cuál crees que puede ser el devenir? O sea, ¿hacia dónde caminamos? Ya sé que no me decía, ¿hacia dónde crees que podemos caminar, no? No, ahí los historiadores para el futuro no sabemos nada. No, lo que sí es cierto es que el sector servicios tendría dos grandes bloques. Más o menos el 35%, prácticamente al 35-35. El 35% nos podemos incluir profesionales universitarios cualificados, y además este nivel de empleo que está creciendo con la sociedad del conocimiento. Cada vez se pide más titulación para todo, en todos los niveles, y ahí el Estado tiene un papel importante con el empleo en los campos de la salud, la educación, la dependencia, que el Estado es un sector importante, y por tanto pues somos 3 millones de funcionarios que trabajamos mucho. Bueno, no, en la sanidad no sé si son 500.000, en la educación también otro 500.000, y en el resto otro. Entonces la mitad del sector servicios somos trabajadores cualificados universitarios con una mentalidad donde existe el corporativismo, y lo estamos viendo. Aquí hay bastantes personas del sector sanitario. Yo no sabía lo que era la AMSIT, la Asociación de Personal Superior, titulados superiores de médicos, que ha hecho la huelga contra la ayuda. Luego, en sanidad, en educación está fraccionado y hay mucho corporativismo. O sea, tenemos lo que se llama el corporativismo, que surgió a principios del 20 con los colegios profesionales de ingenieros, de abogados, y que ahora ya se ha extendido en distintas profesiones. Bueno, y por otra parte, ahí están los mejores salarios ahora mismo de la sociedad, están en el sector servicios, no en los que somos profesores, pero sí el de alto standing de ingenieros y responsables de empresas. Y el otro 35% del sector servicios, que sería quizás el nuevo proletariado.
que está pues todo el sector de hostelería, restauración, limpieza, jornaleros de la construcción del campo son muy poquitos, obreros manuales ya son otro sector, pero no quedan, en la industria no queda más del 15% de obreros de mono azul, no hay más del 15%. Entonces ese 30% del sector servicios es el que está, y muchos de ellos ya también hay una característica, salvo el sector, pero también el sector de inmigración, que todavía no ha llegado a la universidad, pero sí que tiene todo un nivel educativo básico hasta los 16 años. O sea que el nivel formativo del trabajador del proletariado, que sería el sustituto del clásico, del jornalero del campo, que era analfabeto y le tenían que leer en la Casa del Pueblo o en el Ateneo Libertario lo que decía el socialista o el diario de la tierra de los anarquistas, ahora tiene un nivel de conciencia distinto, por lo menos de información, y las redes otro nivel de información. De tal forma que los sindicatos, yo muchas veces conozco a la gente que trabaja en sindicatos, están liberados, lo tienen muy difícil porque generacionalmente muchos de los líderes sindicales son un poco más jóvenes que nosotros, pero no mucho más, y los nuevos que están saliendo de las nuevas jornadas no tienen esa historia sindical. Acercarse a ellos, hace poco un chaval, médico de atención, médico de primaria que está acabando este año una huelga en Granada, y le pregunto, ¿y quién la mueve? Y me da un nombre de un sindicato solo de médicos de atención primaria. Solo de médicos de atención primaria. Digo, ¿y por qué no estáis? Porque yo sé por la familia y todo eso, ¿por qué no estáis en comisiones y UGT? Y me dice, ¿por qué no vienen a vernos? O sea que el ser sindicalista hoy, trabajar en el sindicato, comisiones y UGT, es duro, tienes que ir tú a buscarlo. No vienen a buscarte los obreros. Entonces es una tarea dificultosa y es verdad, y está cambiando la sociedad a pasos agigantados, y las luchas, antes ponía el ejemplo de los riders, que se ha ganado por la justicia prácticamente, más que por una huelga, porque huelga es difícil que hagan los riders. Hay una película americana, me parece que se llama Pan y Rosa, donde se ve otro tipo de lucha sindical, que no es la clásica de la huelga, sino que es, pues, hablando en plata, escrache, porque es que una huelga en el sector privado hace daño hasta cierto punto, y no digamos la cantidad de empresas que tienen. A propósito de las declaraciones de Mercadona, me han dicho que tiene un sindicato propio en su empresa, claro, y están muy bien pagados y muy contentos comparándolos con los del Día y con los de Carrefour, pero con su propio sindicato. O sea que el mundo sindical tiene unos retos muy duros. Por eso cuando veo a los amigos, uno de ellos es de enseñanza, claro, a los que me muevo, digo, pues todavía enseñanza puede tener la competencia, está más clara las reivindicaciones, pero en otros sectores cómo se mete el sindicato, ¿no? Y está muy fragmentado el mercado, es muy individualizado, y todo eso forma parte de una nueva sociedad en la que estamos en transición. Yo creo que sí que estamos en una transición que, hablando incluso en términos cotidianos, alguna vez a los alumnos se lo digo porque no saben, como han nacido con el móvil es una revolución que en ninguna película de ciencia ficción sale el móvil, y nos ha cambiado la vida a todos, digamos o no. Ahora tu hermana Janessa me pedía datos, nos comunicamos a nuestras edades por el móvil y lo llevamos en el bolsillo, de tal forma que como se nos pierda. Sí, pero eso no había pasado antes con nuestras abuelas. La cultura oral, que nos contaban cuentos, que algunas veces vuelve, o cuando se van, los de la España vacía. Acaba de salir un libro que se llama La España despoblada, donde vienen también las cuencas mineras y el despoblamiento que han sufrido, no es solo el campo. ¿Cómo se repuebla? ¿Es posible? Pues las nuevas fórmulas, yo conozco gente, claro, que la pandemia sí se han ido, pero echaban en falta no solo que la línea de internet no llegaba bien, que eso se puede arreglar, sino también la gente, porque también nos hemos acostumbrado a poder descansar y relajarnos yéndonos tranquilos a ciertos sitios, pero también nos gusta el mogollón.
Y en los pueblos pequeños, pues no hay mogollón. Y entonces, en fin, son cambios de vida que para un historiador, como estamos en el tránsito, nos quedamos. Pero bueno, me enrollo yo cascaro. Que diga el vicepresidente que es de la generación nueva. Sigo siendo muy bien. Primera, ¿el teletrabajo puede afectar a la sindicación? Esa es la primera, el teletrabajo. Y la segunda, ya sé que los historiadores no sois adivinos, pero ¿qué opinión tienes sobre las posibilidades de la alternativa de sumar en las próximas elecciones? El trabajo sí está afectando, claro, a la sindicación por eso, porque está muy fragmentado, muy individualizado. Si ahora es verdad que y se habla de la jornada de 4 días, no sé cómo se hará. Salía que la empresa Desigual la había hecho, pero yo creo que el reportaje estaba mal hecho. No creo que las y los dependientes de Desigual trabajen 4 días a la semana. Serán los organizadores, responsables de las ventas, etcétera, están trabajando 4 días, pero es distinto trabajar en un despacho a atender en un bar. Y en la construcción, si implantas la jornada de 4 horas, o te cuesta la obra el doble de salario, porque son, bueno, el doble o un 70%, contratan más obreros para que trabajen los demás días, o la obra se ralentiza más, pero en fin, pero es un reto. Pero lo que sí es verdad es que hay muchos sectores, en el sector servicios, que se está imponiendo el teletrabajo, y es lógico, y en la universidad a raíz de la pandemia se ha visto que perdemos mucho tiempo en reuniones presenciales que se puedan hacer telemáticamente, y si alguien está muy pesado desconecta y se acabó, y no pierde el tiempo. Y es cierto que también, o sea que estamos, y en eso sí, en las condiciones, la tecnología ahí sí que marca o otra nueva sindicación, otro nuevo formato. Por eso empecé diciendo que a mí me da cosa ponerme en el papel de los líderes sindicales, porque me imagino lo difícil que lo tienen pensar qué, cómo y cuándo, y plantear alternativas, porque tienen que abarcar a un conjunto muy heterogéneo. Es que no es el proletariado, no es. En la República unos querían tierra y eran la mitad de la población, los jornaleros eran la mitad, literalmente. Y otros querían mejores salarios en la industria, mejores condiciones, y todos querían vejez y pensión, y todos querían educación. Ahora la educación ya la tienen, y la pensión, bueno, la tenemos los más viejos y los otros, ya ver. Pero entonces, y estamos todos implicados en el mismo debate. Y la segunda pregunta, que siendo breve, yo creo que sí que, bueno, hoy Tesano saca una encuesta como siempre, haciendo de la suya. Si atinara, por lo menos, lo que no sé si sumando, porque no dice los escaños. El problema no es que suba el PSOE, el problema es que Podemos dice que baja. Pues Podemos sumar, no pregunta por sumar, pregunta por Podemos, lógicamente, Unidas Podemos. Pero si baja, entonces, yo creo que soy optimista de que se puede mantener esta coalición de gobierno que llaman progresistas ellos mismos, que está bien que lo llamen así, porque al fin y al cabo nos preocupa el progreso, y porque no van a lograr la derecha, puede lograr que se junten todos, salvo que salga algún Teruel, existe alguna coalición canaria, pero si se va a dirimir por las provincias que tienen esos diputados impares de 3 y 5, que son casi más de la mitad, y ahí es donde se puede dirimir. Y lo de sumar va a depender de las cuestiones internas, porque si se ven los programas y lo que hablan y lo que escriben, ya a propósito de esto, yo sí me leí lo de Unidas Podemos y lo de Sumar y lo de Izquierda Unida, no dicen nada diferente, ni tampoco con el PSOE. Con el PSOE la diferencia a lo mejor es que si Unidas Podemos habla de una república plurinacional y laica, bueno, pero quitando eso, el resto es igual. Pero tampoco se ha definido cómo organizar la república plurinacional. Entonces quizás el reto ahí es que también las pequeñas diferencias, una característica, no sé, de los que sois más expertos en cuestiones de mente, de la condición humana. La Iglesia Católica se lleva peleando durante 20 siglos por nimiedades. Si Dios es uno y trino,
que dicen que no, que es uno, bueno, que es uno y trino, pero otro. Si los dominicos y los franciscanos, anda que en la Edad Media no se pelearon dominicos y franciscanos, se siguen peleando uno y otro, a ver quién es el que, y no paran de fundar, sería el equivalente a partidos políticos, fundan órdenes. Muchos quieren ser, y eso pasa en política, quieren ser madres superiores y ser como Santa Teresa, fundar las carmelitas que existen, pues las mías descalzas. Y entonces me diferencio de ti porque van descalzas. Agustino no sé qué, pues los míos recoletos. Entonces, Agustino Recoleto y Agustino no sé cuánto. Y le quiero decir que no es nuevo de la izquierda, y la derecha también se divide, no solo la división que vemos ahora, sino en España está dividida por nacionalidades, porque PNV y Convergencia o Junts son derechas, ellos presumen de que es más europea, vale, porque el PP tenía dentro a Vox, que ahora lo tiene fuera y no sabe qué hacer, con él fuera y ellos dentro. Pero quiero decir que la derecha históricamente se han estado peleando, los partidos liberales en el siglo XIX. A los alumnos, cuando les preguntaba la Primera República, siempre les decía: el que me ponga que hubo 4 presidentes lo suspendo, porque todos tienen el mismo trantrán, un caos. La República es la República de Ikea, 4 presidentes, y se saben los nombres de los 4. Digo que con Isabel II los gobiernos duraban 3 meses, y además en un baile de uno para otro cambiaba de amante y cambiaba el gobierno. Y con Alfonso XII lo mismo, y con Alfonso XIII lo mismo, se hablaba de las crisis orientales, del Palacio Oriente, que el rey se ponía en su casco, cambiaba el jefe de gobierno y lo cambiaba, y el partido moderado, bueno, conservador y liberal, estaba escindido en grupos porque el rey tenía la capacidad de nombrar un líder. Imaginaros si el rey tuviera la capacidad de quitarle a Pedro Sánchez y nombrar jefe de gobierno a otro del PSOE, la del CICO que habría en el PSOE, pues ya habría 8 partidos. Y si lo pudiera hacer, es que eso, por eso cuando dicen, a mí Alfonso XIII no me cae en absoluto simpático, pero es que era la Constitución la que le permitía hacer eso. Ese nuevo presidente del gobierno disolvía la Corte y ya con el caciquismo ganaba. Entonces, quiero decir, la tendencia, lo digo por si provoca desazón las peleas entre Izquierda Unida, Podemos y Sumar, que es, por desgracia, bueno, yo qué sé, por desgracia, que somos... El consenso es lo raro es el consenso, lo normal es el disenso. Ahora, el pacto y el consenso se puede lograr cediendo todo, pero ceder ya sabemos lo que es. A los alumnos también le pongo el ejemplo de cuando seáis mayores y tengáis un piso en la comunidad de vecinos, veréis lo difícil que es ponerse de acuerdo a ver qué persianas colocamos. Pues si en política se decide cosas importantes para el bien común, por supuesto, y además ser ministro tú o yo, pues ya la cosa cambia. Ya nos ponemos más ariscos porque tenemos que decidir quién de los dos va a ser ministro, ¿no? Creo yo, pero no sé, no te puedo aventurar. La encuesta de Tesano, por una parte le da muy bien al PSOE, pero por otra, y que yo no me he dado tiempo a verlo, si se refleja en escaños, no le va a estar PSOE solo, con Podemos tampoco. Entonces la alianza de los demás, qué pase con Compromís, qué pase con los demás, eso qué pase con los demás, qué actitud tome PNV, qué actitud tome Esquerra también. Eso, son muchos imponderables, pero bueno, ojalá siga por lo menos la coalición. Dime. Venga aquí. Yo primero felicitarte, Juan Cecilio, por ese esquema tan sintético y tan fundamental para poder explicar esos 200 y pico años que efectivamente hay desde el nacimiento de las ideas más o menos de izquierdas hasta ahora, ¿no? Y efectivamente el papel tan destacado que tú planteas desde el principio, desde esos años ya, al principio del tema de la mujer, ¿no? Mira, aquí estuvo, en esa misma línea que tú planteaste, aquí estuvieron historiadores, entre otros, de los más destacados como Álvarez Junco y Santos Julián, que también consideran que efectivamente el cambio es lo permanente y lo decisivo en historia. Pero hay una cosa en la que más o menos los historiadores, y esto yo creo que los presentes que estamos en esta sala y en general, se está asumido es que en general la historia, con
los avances y los errores y tal, ha permitido un mayor conocimiento sobre nuestro pasado. Esa en general se daba más o menos como una cosa, por los especialistas, más o menos como un hecho, ¿eh? Y así se reconocía. Pero, ¿tú crees que hoy, en la situación que tenemos hoy, sobre todo con el cuestionamiento, primero, de la historia tradicional, ¿eh? Por el tema de los populismos, como sabes, y con el tema del negacionismo y de permanentemente, con el desarrollo, sobre todo, de las ideas de, vamos, la no verdad, y demás, y sobre todo lo más emocional y sobre todo los miedos, que en este momento son lo más determinante a nivel global, no me refiero solamente en este país, también en este país, pero a nivel global. ¿Tú crees que desde el punto de vista de un hecho tan importante como es la historia, para darnos un mínimo, hay que tener un poco, el presente no lo puedes explicar sin el pasado de ayer, y el futuro desde luego, y estos negacionistas y estos populistas lo que justamente niegan y tienen una influencia muy importante en este momento en este país, es justamente esa situación que está relacionada con la verdad, con la razón, con las ideas potentes de la Ilustración. Sí. Bueno, yo creo, no sé, hay otros causas que son las redes, los medios de comunicación, son tantos cauces, así como se puede decir, hasta los años 70, la escuela y la universidad y los libros eran el cauce fundamental para difundir una idea del pasado. Ahora los historiadores tenemos mucha competencia, los periodistas, por supuesto, hasta la novela histórica. De lo que más se lee es novela histórica, que normalmente es historia de amorío y pingoneo y poco más, pero que no es seria, pero da una idea del pasado, y a la gente también le gusta, bueno, en general digo la gente, todos somos gente, pero las batallas, los amoríos, si los trastamaras se envenenaron los unos a los otros, entonces la historia en serio se estudia poco, eso es verdad. Pero también la gente al final va predominando una ola, se puede decir, que ha cambiado, porque los profesorados de enseñanza en general hay de todos los colores, pero se puede decir que en general es progresista, y hay una encuesta que se hizo hace poco y entre los jóvenes predomina una visión positiva de la República, por ejemplo, positiva de la transición. O sea, yo creo que a veces hay muchos debates que nos ensimismamos nosotros mismos y los reproducimos y se airean como si fueran grandes zozobras de la sociedad. Que el libro, por ejemplo, de Roca Barea sobre imperiofilia, imperiofobia, lo que sea, se lean mucho y vaya por la 40ª edición, pues bueno, puede haber 100.000, 200.000 personas que lo han leído y está bien, pero tampoco afecta al comportamiento político, yo creo. Ahora, el negacionismo que tú dices también depende de en qué sectores sea, ¿no? Porque yo creo que son minoritarios los que nieguen, si nos referimos a lo del nazismo y el holocausto nazi, no. De la guerra civil es un trauma que no está superado, en el sentido de que todavía está vigente y la memoria, por eso está la ley de memoria histórica, y ahí sí hay posiciones encontradas, claro. En concreto, por ejemplo, sí. Los sectores fundamentales que se oponían por ejemplo, a las vacunas del COVID, o por ejemplo al cambio climático, que son, digamos... Pero yo creo que son muy minoritarios, aunque Rajoy dijera lo de su primo y Bosé salga en la tele, pero la paradoja es que luego Bosé sigue ahí en la tele funcionando, o sea que yo creo que no lo sé hasta que no tengo datos para poder responder. A mí lo del COVID, yo creo que no ha tenido impacto ese negacionismo, y los otros que hay así a nivel histórico del pasado tampoco, son más debates en circuitos bastante limitados. Pero vamos, es la sensación que tengo, porque estamos hablando de la guerra civil, insisto, sí que hay un trauma, pero
a lo mejor de la guerra, ya que es un tema conflictivo y no sobra quizás plantearlo aquí, hay algo que hizo Pedro Sánchez el 30 o el 31 de octubre, la ley se aprobó el 22 de octubre del año 22, y la ley declara, es que ahora dudo si es el 30 o el 31, Día de las Víctimas, así, sin especificar, que está bien, que no especifique. Y el secretario de Estado de la Memoria Democrática es un colega, profesor de Historia de Almería y de nuestra quinta. Y entonces se lo pregunté. Hablando, digo, hombre, podríais haber hecho algo distinto. Y es que en los medios no salió, porque también esa es otra. Luego yo lo miré y sí, en algunos medios salió. Ese día Pedro Sánchez no solo dio una placa de recuerdo emotivo a los herederos o descendientes familiares de las 13 Rosas de Madrid y a una serie de represaliados por la dictadura de Franco, sino también a los herederos de Melquiades Álvarez, que lo mataron las milicias republicanas, y a 2 curas, uno que mató Franco por ser nacionalista vasco, ese sí el PNV lo aireó bien, y otro que mataron las milicias republicanas en Madrid por ser cura. O sea que ya en ese acto se abrió el abanico a conmemorar las víctimas de los dos bandos combatientes. Lambán ahora está haciendo una cosa que estaba con el aval de los historiadores, Casanova y de todo, de hacer una lista, lo propuso Carmena también en Madrid, pero luego no se llevó a cabo. No se llevó a cabo porque hubo divisiones internas en el grupo. Poner una lista de las tapias del cementerio, y Lambán lo va a hacer en Aragón con todos los fusilados muertos de ambos bandos luchadores, de ambas Españas, hablando en plural. Ya Negrín lo dijo en el año 38. Maldito sea el hombre de Estado que al acabar esta contienda no haga un monumento con los nombres de todos los que han combatido con distintas ideas por España. Y entonces Lambán lo va a hacer, lo que pasa es que no sé por qué, ahora hay jaleo, porque los quiere poner por orden alfabético, y eso ya le han dicho los historiadores que no, que lo correcto es aquí lucharon los carlistas y aquí los liberales, lo digo por irme a la guerra civil, porque si los mezcla por orden alfabético nadie sabe lo que pasó, ¿no? Entonces no es un monumento como se habla ahora, una interpretación, es un centro de interpretación. O sea que yo creo que sí se va construyendo poco a poco, y fake news, a mí, bueno, lo de fake news no lo niego, existe la fake news y la posverdad, pero quizás porque he tenido una educación nacional católica por edad, nos hemos criado creyéndonos que la Virgen era madre siendo virgen y que hay 3 dioses en una sola persona. O sea que tampoco nos escandalizamos de que la mentira forme parte de nuestra vida. Si ha formado parte de nuestra, desde que hemos nacido, por lo menos los católicos y los musulmanes, no digamos, que matan y se piensan que lo esperan 11.000 vírgenes. Fake news más gorda que esa. Lo digo porque a veces también se crean oleadas de preocupación. Y tú que se ve que conoces mejor el tema verde, con el ozono que pasó, que tanto nos dieron la murga hace muchos años y ahora nadie habla del ozono. ¿Se ha arreglado el ozono o no se ha arreglado? Yo que no lo sé, a veces lo pienso. Hay oleadas que había una preocupación de ozono, y ahora el cambio climático. Pero dice, bueno, estamos sofocados con los calores, eso es verdad, y con los fríos. Pero el ozono, ¿qué pasa? Se olvida. Decía que la culpa era de las vacas indias, ¿no? En el ozono sí que hubo cambios importantes a raíz de las situaciones que hubo por la preocupación general. Sí, cuando a CPCs y todo Sí, pero bueno, lo digo por eso, porque a veces se crean oleadas con los fake news y dice, pero si que toda la vida la humanidad vivió no digo, somos los únicos animales capaces de creer, bueno, somos racionales, pero irracionales también, pero irracionales no como los gatos, nos peleamos por una palabra que me maldiga y nos cabreamos y podemos llegar, o sea que tenemos una capacidad de inventarnos maldades y también mentiras y fabular, la capacidad de fabular y de soñar la tenemos, y por tanto de mentir, ¿no?
Pero bueno, no estoy minusvalorando los fake news, pero que también tenemos que relativizarlos, ¿no? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, más grave, que no le quito importancia a Trump, claro que no, pero es una sociedad que por una parte tiene mucha fe en el racionalismo tecnológico, y es el país que más invierte en tecnología, en invención y en equipos de desarrollo, bueno, como China, pero ahora mismo es el que más. Pero por otra parte, es el país donde se cree en la Biblia al pie de la letra, en un lugar de la cultura occidental donde se cree en la Biblia al pie de la letra. Y afecta a la legislación del aborto y a mucha legislación también, ¿no? Y al cambio climático. O sea que, pero es la Biblia. O sea, la Biblia sigue fabricando más fake news que Trump. En ese sentido. Bueno, no quiero meterme ahora con la Biblia como eso, pero que Trump es que tiene otra. Bueno, pues Yo sí no. te toca cerrar. Sí. Pero bueno, antes de cerrar sí que quería hacer una pregunta que te iba a hacer. Yo creo que ya la preguntaste con un poco la respuesta, con una de las preguntas de antes. Era sobre si, creo que ya lo dijiste, pero si puedes profundizar un poco más, ¿no? Sobre si es verdad, si es una verdad histórica, o uno de esos mitos como el que comentas de las dos Españas, el caínismo de la izquierda. Lo mencionaste un poco también con el tema de las peleas en la derecha, que la derecha también se fractura, ¿no? Pero volviendo un poco al tema raíz de la charla de la historia de las izquierdas, es un poco con lo que yo creo que crecimos, o lo que se dice, ¿no? Esas peleas en la izquierda, esas batallas en las izquierdas, que a veces parece que estás alimentado por la derecha, esa azuz en las izquierdas para que mientras ellos estén peleados las derechas puedan conquistar gobiernos o llegar al poder, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, y lo relaciono también con una de las cosas que comentaste sobre en algún momento de tus respuestas hablabas de lo de ceder soberanía, o que estar en Europa supone ceder soberanía. Esa es una cosa con la que reflexiono mucho, y cuando tenemos charlas o acudo a conferencias en las que se habla de este tema, siempre suelo preguntar sobre este tema, ¿no? Hace un tiempo, yo creo que fue antes del COVID, estuve en una charla en la que estaban presentes varios diputados y eurodiputados, quiero decir, y también pregunté por eso, ¿no? Sobre la conveniencia, un poco con la visión. Sé que te estamos haciendo preguntas quizá un poco generalistas, pero al final lo que tenéis los historiadores, ¿no? La gente que os dedicáis a estudiar la historia, es que tenéis como o la percepción que tenemos los que no la estudiamos, es que tenéis una percepción como más completa del mundo, quizá, de la que podemos tener nosotros, que pueda ser, yo como geólogo, pues un poco más sectorial en temas pues, medioambientales o mineros o educativos, ¿no? Entonces, si a nivel, la pregunta es que si a nivel histórico o a nivel histórico tendría sentido o esa cesión de soberanías a la Unión Europea que comentabas antes, ¿no? Que los países cedan cierta responsabilidad. Pienso que mencionabas también a lo largo de toda tu exposición el tema de la agricultura, ¿no? Yo que soy de aquí, de la cuenca, al final también pienso en la industria. Tiene sentido que España, que es un país de la Unión Europea, se pelee con Alemania o con Polonia, que son otros países europeos, porque sus empresas deslocalicen y se lleven producciones que antes estaban en España, unitarias, se las llevan a países del este. O debería haber una tendencia, una política, si es una política, no lo sé, porque nosotros aquí llamamos liberales, como decías también, a la gente de derechas, cuando parece que la terminología en el resto del mundo y a nivel histórico puede que los liberales fuesen gente pues, con ideas liberales y progresistas, ¿no? Y esto lo saco a colación porque lo perdí. Justo el otro día salía un artículo en la Unión Europea, en El País, que mencionaba que sobre, bueno, como se acercan las elecciones y ahora ya empiezan a crecer todas estas noticias en relación a si se acaba el ciclo o no, si se renovará el gobierno o no. Hay un artículo en El País de Estefanía Molina que hablaba de cómo la izquierda se está desmovilizando, parece que se está desmovilizando, y nos acercamos y reflexionaba sobre si nos acercamos a un final de ciclo de esta izquierda, y hacía un comentario que me llamó la atención y me gustó mucho, y por eso lo quiero traer a colación, que ella decía que
yo interpreto que es como muy paradójico, ¿no? Porque hablaba de que hay una izquierda que se agota porque las propuestas económicas que proponía la izquierda se han vuelto, bueno, ya he utilizado la palabra mainstream, que es, se han puesto de moda, ¿no? Parece que esas políticas que antes eran revolucionarias, que nacieron en 2011, al principio de los años 10, que eran cuasi revolucionarias, dice ella, gozan hoy de un aval y consenso en la Unión Europea y casi imponen desde el nivel europeo. Por eso también te pregunto un poco sobre ese tema. Sí, bueno, muy breve. El cainismo, más o menos lo que he dicho, desde los franciscanos y los dominicos que se pelean, yo creo que no hay que darle más propaganda, que la izquierda es cainita. Somos cainitas, las comunidades de vecinos y punto, y a partir de ahí para arriba. Luego, lo que dices de Europa sí es muy importante, pero en este caso es una opinión mía y solo voy a dar un dato. Europa en 1900 era el 25% de la población del globo y dominaba bueno, menos el continente americano, que era desde Monroe hasta Rupert, América para los americanos, dominaba toda África entera, toda África menos Etiopía la intentó luego Mussolini, pero 1900, toda África y todo prácticamente Asia, de una forma más o menos directa, con China incluido, y la India no digamos. Hoy somos, no el 25%, somos el 7% de la población mundial, y el 60% están en Asia, en dos potencias nuevas que ya sabemos, China y la India. O sea que ahí Europa o se une, pero claro, el proceso de unión es muy dificultoso porque somos no como las 13 colonias americanas que se independizan en 1776 y caminan juntos y van creciendo hasta número 50, con Hawái incluido y Alaska. Es que aquí tenemos una historia amasada de siglos, con muchas reinas urracas, católicas y no católicas, y reyes santos y no santos, y lo mismo en Polonia, lo mismo. Entonces, unir Europa, pues lo sabemos, es más dificultoso, pero en poco tiempo, visto históricamente, se ha logrado bastante. La unión monetaria es un éxito, la unión, el Tribunal de Europa cada vez manda más, de lo que hablábamos antes. Es verdad que mandan los tecnócratas, porque nadie se está atreviendo a decir que el Parlamento Europeo de verdad sea el que legisle. Deberíamos de delegar la soberanía no en los jefes de Estado, sino en el Parlamento, que cada ciudadano, y que haya listas, pero tampoco los partidos políticos quieren presentar una lista conjunta a la europea, vamos país por país. Se podía presentar una lista europea desde Finlandia hasta Portugal, no lo plantea, pero sería un paso importante políticamente. Entonces Europa o se junta o, bueno, ya estamos viendo, ya veremos cómo acaba Europa. Pero en ese sentido yo veo que es un camino de construcción de unos Estados Unidos de Europa en un proceso más lento y distinto al de Estados Unidos, que lo tuvo no más fácil, sino distinto, porque era un país que, bueno, el genocidio de los indios y luego los búfalos y todo lo demás, y el tren y el oro de California. Pero esa es la realidad de Europa. Y bueno, yo creo que si vamos por ahí podemos tener, claro, como hay otros imperios y Europa no se vale sola, estamos en la OTAN. Y aquí es con quién se alía Europa, con qué imperio. El ruso está débil, con China, la India va a su bola, pero el imperio tiene peso. África todavía, pero tiene cada vez más peso, África. Entonces, ahí son las generaciones futuras de Europa. Yo creo que el futuro de Europa es difícil de discernir. Lo que sí es una realidad es que solo somos el 7% de la población mundial, y eso es un dato importante. Y que cada vez Europa vive más del turismo en todos los países, pero incluso el norte, los fiordos están llenos de turistas del sur. Ahora, gracias al Inserso, entre otros, que monta viajes a los fiordos también. Entonces el turismo también es otra nueva realidad económica. La población que nos falta en España, en Europa, ¿de dónde va a venir? Pero estamos cercados, tenemos vallas, criticamos a Trump, pero tenemos en Ceuta y Melilla las mismas vallas, y en Estonia, en Letonia, en Lituania, y en Eslovaquia. O sea, y ya por último, el último que has dicho, que es lo de ahí, se me ha ido. La última cuestión que me has planteado. Lo de que si es el fin de siglo.
Lo de Estefanía Molina, lo leí. Yo creo que los columnistas que todas las semanas tienen que ser originales, le ha dado por decir que hay fin de ciclo. El gobierno tiene desgaste, normal. Pero Andreotti, que supo mucho de gobierno, los más mayores os acordáis, tú no sabes quién era Andreotti, ¿ves? No pasa nada, no pasa nada. Pues, no, uno que mandó 50 años en Italia, era de la democracia cristiana y gobernó con todo. Hay una película que está muy bien hecha sobre, lo imitan muy bien, como tiene un nombre, el Divo. Búscate el Divo y ahí te enteras de todo. Búscatela en Filming o donde sea. Yo creo que Andreotti decía que el poder desgasta, pero la oposición desgasta más. Y él sabía lo que decía. Por eso nunca quiso ir a la oposición. Entonces, y yo creo que hasta lo estamos viendo. Feijóo gobernaba, tenía su desgaste, pero mayoría absoluta. Y ahora veremos a ver si logra lo mismo desde la oposición. No es fácil conseguir mayoría absoluta. Y en eso sí coinciden todos los analistas electorales, que ahora en esta sociedad del conocimiento, etcétera, etcétera, los gobiernos no ganan la oposición, sino que pierden los gobiernos. O sea que puede haber un rechazo por X circunstancias que pueden sumarse desde cabreados por un motivo a otros, desde tractoristas hasta X, contra el gobierno, contra Sánchez, ¿no? Zapatero era el culpable de todo, luego Rajoy y ahora Pedro Sánchez. Y eso se extiende y forma parte de la vida política. Y eso lo llaman cambio de ciclo. No es ciclo, que no estamos como en la primavera, otoño, invierno, que esto de la política, que la gente es sensata y sabe lo que vota, aunque no vota lo que a uno le gusta. Y entonces, pues bueno, ahí están los sondeos y es lógico que el gobierno tiene desgaste. ¿Qué pase dentro de un año? Pues ya lo veremos. Y luego está la distribución. Pero a propósito de los analistas políticos, ¿os acordáis? Tú también te lo has pillado. ¿Cuánta culpa se le echó de todo al bipartidismo? Y la culpa del bipartidismo a su vez la tenía la ley electoral. ¿Quién ha cambiado la ley electoral? Nadie. ¿Cómo ha surgido el multipartidismo? Con la misma ley electoral. Solo no es la ley electoral la responsable ni del bipartidismo ni del multipartidismo. Son las provincias, los territorios, la distribución, que eso habría que cambiarlo. Pero que un voto de Soria vale más que un voto de Madrid. Que no os digo, con eso no reivindico ahora que mi voto me den más que el de Soria. Simplemente que también hay que equilibrar los votos por representación territorial y la distribución provincial hace que en la balanza se incline por la distribución provincial más que por la ley DON. Y bueno, pero ningún partido, en cuanto pasan del 12 al 15% en cada distrito, ninguno está perjudicado. Tradicionalmente, y los partidos nacionalistas no quieren ese cambio porque concentran su voto. El más justo sería el de la europea. España, distrito único y votamos todos. Algo así se hacía en Italia y lo cambiaron, porque era ingobernable, y ahora sigue siendo ingobernable, pero cambiaron. En Italia tenían más justo. Cada ciudadano un voto, hacían resto, y Alemania lo tiene también parecido. De hecho, en Alemania les cuesta, bueno, no voy a hablar de sistema electoral. O sea, que está todo inventado. El problema de eso es que la sociedad es plural y los nacionalistas, lógicamente, si quieres cambiar la ley electoral, no van a estar de acuerdo ni el PNV ni los catalanes, porque no saldrían beneficiados. En fin, lo digo eso porque se crean rollos de ciclo, o de ley, la ley electoral hay que cambiarla. Anda que no se escribieron artículos con propuestas de cómo hay que cambiarla. Y ahora nadie se acuerda. Ni Izquierda Unida era uno de los que lo proponía y ya no se acuerda. Como baje del 10% se acordará, porque entonces sí que le perjudica. En fin, o sea que los analistas políticos también están al socaire de qué tema anda. Es como, por ejemplo, a mí me parece un tema importante, la desigualdad. Pero la desigualdad no es, no se puede resolver tan fácilmente. Y lo que sí, y de lo que se habla menos es de la pobreza relativa, claro, el índice europeo que lo planteaba ahí. Porque desigualdad, los que la analizan dicen que tenemos la misma desigualdad que en la Primera Guerra, que en 1914. Lo recuerdo del 2014, que lo discutí con unos geógrafos, porque estábamos en plena crisis del 8 al 14.
no es lo mismo el colchón que había en el año 14 con Europa, que no era como el de ahora es mucho mayor, la Unión Europea está dando mucho más dinero, pero en el 14 algo había, comparado con el año 14, que no tenía trabajo, es verdad que se moría, la esperanza de vida, la educación y la sanidad y la vejez. Entonces, la distancia entre el más rico y el más pobre por el índice Gini es la misma que en 1914, sí, pero ¿y qué? Pero el sustrato de pobreza no es lo mismo. Hoy vivimos, no iba a decir una, pero sí, quizás el más pobre de España tiene mejor salud y más educación que un emperador romano o que Carlomagno, que apenas sabía leer y escribir, y no digamos que Isabel la Católica o Isabel II, o sea, que no... se inflaban de cocido madrileño Isabel II, pero no tenía mejor alimentación que un chaval de hoy. Entonces, las condiciones, lo que hay que buscar es más preocuparse por el nivel de bienestar y extenderlo para que sea más equitativo y funcione mejor. Y el acceso a la cultura, muchas cuestiones que son más importantes que repetir. Lo digo porque Joaquín Estefanía, como ha citado Estefanía Molina, todos los domingos habla de la desigualdad, dice, sí, pero da recetas, no dice cuál. Y en la receta luego hay un problema en este bienestar, que lo estamos viendo ahora. Las medidas compensatorias para los más desfavorecidos, como no ponga un listón de renta, beneficia a todos, como el índice, los mayores, las familias numerosas, bono térmico, bono eléctrico, y se apuntan los ricos. ¿Cómo lo prohíbe? Poniendo un límite, pero como las becas, pero entonces tiene que pedir más papeles. Y el bono juvenil, o sea, las medidas generalistas son muy cómodas para el gobernante porque las dan y se acabó, pero luego socialmente crean recelos, eso está comprobado. Si, bueno, yo lo veo por otro motivo. La portera de mi casa me refunfuña de las extranjeras que vienen y te están compitiendo por el trabajo doméstico bajando la hora. Pero claro, si da una condición de baja por maternidad, todos por igual, y vienen de Rumanía, mira, vienen y se benefician de lo que todos pagamos. Por eso la xenofobia tiene tendencia a crecer en los estratos donde compiten por el trabajo en los sectores más desfavorecidos. Y paradójicamente esas medidas contra la desigualdad, como afectan a unos estratos que se mezclan y conviven incluso por barrios, se enteran de los chanchullos que hay, no hay. O sea que son situaciones de gobernanza dificultosas donde es fácil escribir un artículo, pero no es fácil luego buscar soluciones prácticas, ¿no? Me estoy enrollando más de la cuenta. Vaya. Bueno, pues ya está. Nada, pues gracias, Juanes, a los dos. Y muy rápido para poder recoger y que estos hombres también se vayan a su casa. Como es costumbre, la charla o la jornada o el acto de la semana que viene va a ser un poco diferente. No va a ser tanto una charla expositiva, va a ser un taller demostrativo. De hecho, os invito a todos y a todas a que vengáis y a que traigáis a todas las personas que podáis, porque va a ser muy divertido. De hecho, no lo vamos a poder retransmitir, no lo vamos a poder grabar por petición de Pablo Canalís, que es la persona que lo va a impartir, porque va a hacer, bueno, pues, es un taller que él imparte y vamos a escuchar cómo se hacía música y cómo era la música en otras épocas de la historia, como en la prehistoria, trae representaciones de cómo eran esos instrumentos y vamos a escuchar música pues como se hacía por allá, por el Calcolítico. ¿Vale? Así que nada, muchas gracias y esperamos veros otra vez.